Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Los saludamos desde un nuevo ciclo que ya es el número 156. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Lili, hola, ¿qué tal? Perfecto, preparada. Qué bueno, pues muchas gracias a todos por vernos. Les recordamos que todas sus inquietudes y temas que deseen lo pueden enviar al email de investigations@calogero-grifasi.com. Si no logran tenerlo como para anotar, abajo en la cajita de información pueden encontrar el correo, copiarlo y pegarlo en su correo y ya directamente lo envían. Gracias, gracias, gracias por siempre estar aquí en un nuevo protocolo, en un nuevo ciclo con nosotras, acompañándonos y esperemos que este tema sea de su interés como muchos otros, recordándoles que Miriam no sabe absolutamente nada del tema. Esto es para potenciar y motivar la parte neutral del campo mental, emocional y o sexual en determinado momento que se esté explorando algún tema relacionado con ello. Y diciendo esto, le pido a Miriam que nos vayamos ya, vámonos de viaje. Lista. Miriam, voy a contar de 5 a 1. A 1 vas a estar completamente relajada en ambiente hipnótico, sintiendo el aire que entra. 5. Y comienzas a sentir ligera, relajada. 4. Más profundo. 3. Muy profundo. 2. 1. Miriam, cuento de 1 a 3 y a mis 3 localizas buscando en ambiente energético qué factores crean y co-crean la aparición de esquizofrenia con respecto al plano físico. 1, 2, 3. ¿Qué percibes? En el ambiente físico, cuando me voy al ambiente físico, veo un cerebro humano con, con factores que crean la esquizofrenia en el ámbito fisiológico. Es decir, son como dos fuerzas en contraposición, como dos polos opuestos que se enfrentan y se encuentran en un punto medio. Esto desde el punto de vista físico. Entonces, es como dos fuerzas de contraposición que se encuentran y, no, y chocan. Esto desde el punto de vista físico. Cuando me voy al campo físico o matérico de una persona con esquizofrenia. ¿Algo más que percibas en este campo matérico? Dos fuerzas opuestas que se contraponen y se encuentran en un punto medio. Eso es ¿Algo, lo que veo algo más? desde lo físico, Lili. No, nada más. Muy bien. A mi chasquido de dedos, busca las causas metafísicas que pueden provocar la psicopatología esquizofrénica. Causas metafísicas. Cuando me voy a
las causas metafísicas de la aparición de la de la esquizofrenia, perdón, es que estoy viendo a una mujer, me Ujú. aparecen dos campos energéticos que están en lucha o en discordia. Y en este caso estoy viendo em, dos aspectos de campos energéticos no resueltos en la vida de esta persona que es una mujer con esquizofrenia. Del campo físico, que eran dos fuerzas opuestas en lo cerebral, paso a dos campos energéticos en el campo metafísico de Ujú. la persona. ¿Algo más? Bueno, lo que estoy viendo en este caso es como una confrontación energética de dos bandos. Estoy viendo una manifestación de algo que ha quedado pendiente de una guerra civil en la persona, una Ujú. división de dos campos. En este caso me estoy yendo a algo pendiente de una guerra civil de una vida de esta persona. Dos bandos que son como dos bandos hermanos que se confrontan entre sí. Ujú. ¿Algo más? Veo que esto vive y perdura en la persona, en la información de la persona. Vive y perdura. ¿Puedes especificar un poquito más acerca de Sí, esto? sí, cuando me voy al campo metafísico de la esquizofrenia en una persona que estoy viendo, hay dos fuerzas que son una sola, es decir, en este caso es una guerra civil, un grupo humano de una misma pertenencia dividido en dos que se confronta. Y entonces cuando digo viven y perduran es porque esto sucedió en una vida anterior de esta persona que ha vuelto a la Tierra, es decir, se ha vuelto a reencarnar o tomar una vida física con este asunto pendiente en su campo energético o metafísico. Muy bien. A mis tres, observa y describe cómo los cuerpos dimensionales se comunican entre sí en un sujeto esquizofrénico. Uno, dos, tres. Cuando me voy a los cuerpos dimensionales o multidimensionales de una persona em, catalogada como esquizofrénica dentro de lo que sería un cuadro médico, porque es un diagnóstico, veo que hay diferentes voces o diferentes energías que se quieren manifestar o expresar y ponerse de acuerdo. Es como si hubiera una confusión de voces o de energías que quieren tomar un lugar a través del cuerpo de la persona física. Y en el campo multidimensional o dimensional, como tú me has dicho, Lili, hay como diferentes aspectos o diferentes energías que se quieren canalizar en un cuerpo físico. Por favor, dime, ¿lo ves como como los cuerpos dimensionales que percibimos o los ves multidimensionales los cuerpos? Veo una interferencia multidimensional, es decir, desde otros lugares, desde otras resonancias, desde otros espacios que pueden ser lugares donde ha habido una confrontación no resuelta, que llegan a esta dimensión y se intentan manifestar o expresar a través de un cuerpo físico en esta dimensión. Es como si hubieran dos lazos, es decir, dos conexiones, un núcleo multidimensional, hay una conexión dimensional y pasa al cuerpo físico de la persona a través de la mente
y a través de interferencias energéticas. ¿Me explico, Lili? Totalmente. ¿Algo más que percibas al respecto? La esquizofrenia, tal y como se conoce en esta dimensión, en el plano terrestre y dentro de lo que serían los manuales médicos, en realidad es como algo que ha quedado pendiente y sin resolver en otros planos multidimensionales o dimensionales. Algo que es como una confrontación, es como una lucha. Por eso yo lo veía como una guerra civil, porque al final son dos aspectos que están en contraposición y se expresan a través de una patología psicológica que se llama esquizofrenia. Por eso la persona que muestra una esquizofrenia está en confrontación. Ujú, ok. Ahora busca la causa esotérica que genera los delirios de persecución, en los que el sujeto está convencido de ser objeto de conspiración, de ser espiado, calumniado o deliberadamente atacado o victimizado. ¿Qué percibes? A ver, cuando me voy a los cuadros de la manía persecutoria, es decir, de la persona que siente que es perseguida, espiada o constantemente que está bajo observación en contra de su voluntad. Vale, cuando me voy a la causa esotérica, es que la persona está siendo constantemente invadida o pueden haber dos causas que percibo con mayor claridad. Una es una persona que está siendo interferida constantemente y en el plano mental se le van dando mensajes para que genere miedo o genere algún tipo de energía que sirve para alimentar ciertos campos. Otro es que la persona esté bajo control mental y constantemente esté siendo interferida o manipulada desde un cuadro de control mental, y una parte de conciencia de la persona se está dando cuenta de esto y lo describe, y en realidad es cierto. Hay como dos aspectos: el aspecto más esotérico, que viene de una interferencia de otros campos, y luego está lo que sería que la persona forme parte de un esquema o un cuadro de control mental. Entonces la persona realmente está siendo vigilada, está siendo espiada, está siendo, y la persona cuando tiene momentos de lucidez lo describe como tal y es real. Ujú. Lucidez real. Ujú. ¿Algo más Es que real, percibes? ella lo percibe así. En los dos casos es un tipo de realidad en la que la persona está expuesta, tanto en el campo energético o esotérico, como en un campo más cercano, que sería un control mental, Ujú. que al final acaba teniendo un impacto en el campo energético de la persona. Perdón. ¿Puede la interferencia extraterrestre causar esquizofrenia? Sí, no o parcialmente. Esquizofrenia, la interferencia extraterrestre como tal, puede ser un factor que lleve a la persona a dividir un aspecto que estaba en ella y a confrontarlo. Entonces sí, puede ser. Lo veo como he descrito anteriormente, este núcleo
que conectaba con otro núcleo que llevaba a la interferencia, que son como dos conexiones, puede ser en algún lugar una interferencia extraterrestre. Cuando decimos extraterrestre es algo fuera de la Tierra como tal. Ujú. La respuesta es sí, Lili. Dime, ¿qué más percibes al respecto? ¿Con la esquizofrenia o con Con la la manía persecutoria? interferencia, no, con la interferencia como causa de esquizofrenia. Ahonda más en esta información. Bueno, la interferencia como causa de esquizofrenia veo que es una interferencia para dividir a lo que sería la percepción de la persona, tanto a nivel energético esotérico como para pasarlo a nivel mental, y veo una fragmentación energética o división energética de la persona que pasa a ser una división caracterial en el campo mental, como se describiría aquí una psicopatía o esquizofrénica, esquizoide, esquizofrénica. Ujú. Esquizoide, muy interesante. ¿Puede el control mental desencadenar la aparición de la esquizofrenia? Sí, no o parcialmente. De hecho, el control mental es una de las causas del 55% de esquizofrenia, porque es una división de lo que se llamaría el la persona en distintas partes. La respuesta es sí, Lili. Ujú. Dime, ¿qué captas a mayor profundidad con respecto al control mental como desencadenante de la aparición de la esquizofrenia? El control mental es una programación externa que ejercen seres humanos que están evidentemente interferidos o al, a cargo de otros proyectos, otras mentes, pueden ser mentes colectivas, pueden ser proyectos, pueden ser finalidades, pueden ser em, controles informáticos desde otro nivel, ¿vale? Esto es lo que veo, es como una red. El control mental fragmenta la personalidad consciente del individuo, es decir, lo que sería el ego de la persona, lo fragmenta creando alter egos. Un alter ego es una fragmentación de lo que la persona conoce o comprende de sí misma como la personalidad. Entonces, es como una fragmentación de esta personalidad en multipersonalidades. Entonces es la aparición de la esquizofrenia, porque hay varias personalidades que surgen o emergen cuando los controladores mentales detonan la aparición de estas distintas personalidades en un mismo individuo. Wow, Muy bien, Miriam. wow. Muy bien. ¿Estás bien? Sí, 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 es que es muy Es muy interesante, fuerte, Lili. sí, y es muy profundo. Sí, Lo estás haciendo excelente, Miriam. ¿La posesión de un ser humano puede generar esquizofrenia? Sí, no o solo parcialmente. ¿Qué percibes? sí, la posesión de un ser humano por entidades o energías externas al ser humano en algún punto lo llevan a confrontarse a sí mismo consigo mismo, es decir, a confrontar a las entidades con la parte energética que queda de él o a las propias entidades entre ellas en un mismo ser encarnado o como si fuera una probeta de ensayo, es decir, un cuerpo físico. Sí. La respuesta es sí. Profundiza más con respecto a esto que acabas de visualizar. A la posesión.
a lo que ¿vale? acabas de decir con respecto a la posesión y la probeta. Sí, o sea, en este caso, el ser humano, que es un cuerpo físico que tiene un cuerpo físico encarnado en la Tierra, porque no es solamente esto, su cuerpo a veces puede ser tomado o poseído por otras entidades, pueden ser una o varias, y llega un momento en que su propia energía o esencia como ser humano en esta experiencia en la Tierra puede estar completamente fuera de su cuerpo. Entonces, lo que serían estas entidades o energías externas al ser humano, y aquí veo que pueden ser desencarnados, pueden ser seres extraterrestres desde otro lugar o seres que están en el plano terrestre y no son seres desencarnados, sino energías que están experimentando esta experiencia desde la no encarnación. Pueden tomar un cuerpo físico y pueden de alguna forma discutirse o pelearse o entrar en confrontación para poseer el cuerpo. Entonces aquí se da la esquizofrenia. Y cuando vamos desde a lo que sería la posesión, y a veces vemos cómo entidades se discuten o aparecen en el cuerpo, ahí hay como una esquizofrenia, pero en realidad son entidades que se discuten por poseer el cuerpo. ¿Me he explicado, Lili? Totalmente. ¿Algo más que percibas? Bueno, a veces pueden haber posesiones anteriores de otras vidas de la persona o el ser humano poseído que en algunos momentos al desatarse algún clic se manifiestan en el cuerpo físico por pactos y convenios de otras vidas. O En personalidades de otras vidas también que se desencadenen en esta, es decir, cosas que han quedado pendientes y no han quedado cerradas de otras vidas y distintas personalidades que la persona poseída, entre comillas, desencadena. Y es ella misma en otro espacio-tiempo. Ujú. ¿Como la multidimensionalidad que dijiste? Exacto, sí. Ujú. De ahí Entonces, está lo que se conoce como una persona que está loca porque dice ser, por ejemplo, no sé qué decirte, Juana de Arco, por ejemplo. ujú. Y en esta vida está encarnada como una persona, mm, común y corriente. Exacto, pero pueden haber aspectos de ella que tengan un recuerdo que no esté cerrado y se desencadenen como tal. Y luego pueden haber entidades o energías que posean a la persona desde el ámbito mental y la hagan decir, entre comillas, tonterías. Ujú. La hibridación del ADN etérico puede contribuir a generar esquizofrenia, sí, no o solo parcialmente. Parcialmente, y cuando la hibridación está destinada a fragmentar la personalidad del individuo, ya con un propósito que enlaza hibridación con control mental. Mm, ¿algo más? Aquí hay una doble intención, hibridación con control mental, con un propósito ya definido antes de que la persona venga a la Tierra. Entonces sí puede desencadenar lo que le llamaríamos en el manual psiquiátrico esquizofrenia, perdón, digo esquizofrénica porque veo a una mujer, Ujú, esquizofrenia. Entonces hay como una doble intención ujú, em, en lo que sería la experiencia de la persona o la manipulación de la persona. ujú. Entonces, desde este punto ya hay una dualidad. Exacto, Mm, hay un control mental con una manipulación y con una interferencia. ujú. ¿Algo más que percibas al respecto?
Sí, todo esto ha sido acordado por la persona para su experiencia. Lo que pasa que han habido interferencias dentro de los pactos y convenios que se han firmado con anterioridad que estaban ocultas y la persona desconocía. Ujú. En caso afirmativo, como lo acabas de corroborar, ¿qué más captas al respecto? Bueno, capto que la persona en sí, la esencia de la persona está completamente desconectada y las, las energías, entidades o em, planes, digo planes porque son como si se hubiera trazado un plan para esta experiencia, para este cuerpo físico, están constantemente invadiendo a la persona y la persona, lo que sería su esencia, como Ujú, tal, está como desconectada y a veces está fuera de sí misma en el cuerpo físico. Veo el cuerpo físico con entidades, control mental y todo, y hay una parte de la esencia de la persona que está observando desde fuera. ujú, Es como si hubiera cedido su cuerpo físico y la persona cuando está fuera del cuerpo físico está completamente entera. Pero cuando entra en su cuerpo físico, estas entidades es como si hubiera como lo que he descrito antes como una guerra civil. ujú, Vale, ahora lo entiendo. La guerra civil se da en la persona en sí, porque hay entidades, control mental y su propia esencia. Entonces están ahí luchando. ujú. La clonación de un ser humano puede ser relacionada con la esquizofrenia, si no o parcialmente. Yo no lo veo, Lili. La condición de portal vivo, portal orgánico, puede ser relacionada a la esquizofrenia, si no o solo parcialmente. Parcialmente. ¿Qué más percibes al respecto? Un portal orgánico o un portal vivo es un cuerpo adaptado a un ambiente, por ejemplo, a un cuerpo de carbono adaptado al plano físico en la Tierra, que es interferido o tomado por, por otra energía o esencia que viene de otro espacio. Entonces, en algún momento la persona puede sentir que tiene esquizofrenia porque hay un desdoblamiento de la personalidad, por eso es parcialmente. Entonces, en el momento que el ser o la entidad o el extraterrestre sale del campo, la persona siente que ha tenido un brote de esquizofrenia, pero no es esquizofrenia, sino que convive o condivide su cuerpo físico con otra energía. Ujú, Evidentemente, esto a nivel mental, en su cuerpo físico, le puede crear un desdoblamiento de la personalidad y ahí puede pasar a tener como un programa de programación mental en su mente, que es un desdoblamiento de la personalidad en sí misma, y tomar una parte de la entidad que ha interferido como imprenta o huella en su mente, ujú, porque siempre quedan restos energéticos. Y ahí es donde se crea la esquizofrenia. ujú. ¿Algo más? Bueno, veo un cerebro humano desde el punto de vista neuronal que tiene huellas o improntas de, digamos, entre comillas, violaciones energéticas en su campo energético y en el campo mental. Es como si le infringieran control mental o tortura mental. Esto se puede hacer eh, con, con, con energías que intervienen desde portales o se puede hacer también en un laboratorio como por ejemplo hacían
hacía, por ejemplo, Mengele. Ujú. La impronta mental que queda y que crea esquizofrenia es la misma. Estoy viendo un Mm, laboratorio donde muy se hacía con seres humanos. muy bien. Aquí acaba la parte de la exploratoria del protocolo y te pido de favor, comenzamos la parte exploratoria libre. Ve ahí a ese laboratorio. Antes de acceder a profundizar en la información, a eso me refiero, dime cómo percibes el laboratorio y en dónde lo percibes ubicado, Miriam. Es un laboratorio en Polonia, en la Segunda Guerra Mundial. Estoy en otra línea de tiempo, donde se hacían experimentos con personas, algunos de ellos voluntarios y algunos involuntarios, em, por las en este caso los están haciendo los que serían los médicos nacionalsocialistas o nazis. Ujú. Son médicos que están llevando a cabo una experimentación, simplemente se les ha ordenado hacer esto. Ellos, ¿cómo manejan estos experimentos a la luz de la sociedad? ¿Qué experimentos dicen que se realizan ahí? En este caso, no lo dicen. Mm, En este caso están experimentando en lo que sería el control mental o experimentos MK Ultra para fraccionar la personalidad de las personas y crear distintos alter egos, es decir, distintas personalidades que parten de una sola personalidad, interfiriendo a nivel neuronal en el cerebro. No lo saben. Lo que sería las personas de a pie, sí. incluso personas que están en la cúspide del movimiento nazi, no lo saben. Ujú. ¿Cómo llegan estas personas para que sean aptas para el proyecto? Me dijiste que están incluso ellas mismas conscientes de que van a hacer una experimentación. Algunas son voluntarias de la población que se les suministran protección, alimentos y cuidado y no los van a llevar a los campos. Entonces una de las personas se ofrece voluntaria en la familia, porque no es el mismo efecto en una persona voluntaria que en una persona que está ya en un campo de concentración. El efecto es Mm, distinto. Entonces, algunas son voluntarias, se les ofrecen una serie de beneficios o de ventajas y se ofrecen y otras son llevadas de los campos de concentración. Estoy en Polonia. ujú. Y realmente, Miriam, esto a grandes rasgos, ¿cuáles son los resultados y cómo realizan? Primero dime, ¿cómo realizan la experimentación? Y después, a grandes rasgos, los resultados que ellos quieren y obtienen. A ver, cómo realizan la experimentación es de distintas formas. Hay una fragmentación a nivel mental a través de torturas, llevando a la persona a unos límites donde traspasa su propia personalidad y donde adquiere personalidades diversas para desvincularse de sí misma y sobrevivir. Entonces tiene distintas personalidades que van ellos ordenando para hacerla salir en depende qué momentos sean requeridos. Esto es un experimento MK Ultra que actualmente se ha llevado también a personas que están en el ámbito por ejemplo, en Hollywood se lleva a lo mismo. La persona tiene distintas personalidades y luego hay otro experimento que se da con personas voluntarias que cogen a dos personas, las colocan una al lado de la otra y van transfiriendo información mental o energética de un cerebro al otro y crean dos personas que están fusionadas
y que están conectadas a pesar, como podrían ser un poco los mellizos o los gemelos, Ujú. pero lo están intentando hacer desde un punto de vista científico, cogiendo ideas o vivencias de una de las personas, la transfieren a la otra persona y a la otra persona vivencias de la otra. Y entonces se crean personalidades que no son personalidades reales, con vivencias impuestas o implantadas en lo mental, que pasan a lo energético y que después pasan incluso a lo corporal, llegando al punto de que una de las personas tiene artrosis y se lo transfiere a la otra a través de hacerle creer que tiene artrosis y parálisis. Miriam, en el experimento entre las personas, ¿la tortura la ves física o en otros rubros? Física, energética y en todos los aspectos. Es una tortura física que parte de lo energético a lo mental y de lo mental a lo físico. La tortura física es lo de menos. Mm. Miriam, ¿cómo percibes que resulta el experimento en esa línea de tiempo? ¿Cuál de los dos, Lili? ¿La fragmentación MK Ultra o la de las dos personas que se están transfiriendo información? ¿Percibes que los dos toman un giro diverso? ¿Son dos vertientes? Bueno, sí, porque lo que sería el experimento de las dos personas que les están transfiriendo, ahí sí que se crea como una esquizofrenia, porque hay una doble personalidad que es común a los dos en distintos cerebros. Ahí hay una esquizofrenia, pero al final acaban teniendo una personalidad que son dos personalidades que se convierten en una, Mm. ¿vale? Y en el otro experimento veo una fragmentación de la personalidad, una fragmentación del yo o del ego, es decir, caracterial que crea múltiples caracteres y llega a tener hasta 5 o 6 personalidades diferentes. Este experimento es distinto. ¿Y esto es considerado como esquizofrenia o qué resultado Sí. es el que arroja? E- Esquizofrenia múltiple o fragmentación de la personalidad. Entonces los dos son convergen en la esquizofrenia, pero son diferentes manifestaciones. Desde un punto de vista médico y científico se podría llamar esquizofrenia. Desde un punto de vista de la experimentación, uno es esquizofrenia, compartiendo aspectos de una misma, de dos personas convergiendo en un solo punto, creando una sola personalidad, que después puede ser transferida a una tercera persona en el experimento y la persona tiene dos informaciones de dos personas diferentes que se transfieren a una sola persona que ha sido lobotomizada o no tiene información y le implantan una doble información en el cerebro y a veces puede tener brotes de esquizofrenia, y en el otro puede ser una esquizofrenia múltiple o multiesquizofrenia con fragmentaciones de su propia personalidad. ¿Me he Ujú. explicado? Es que es bestial lo que hace esta gente. Sí, hay una forma en una de condensar información y crear eh, una tercera energía que se manifiesta con estos dos brotes y la otra es digamos que una línea, es la integración de información y la otra es la desfragmentación de ella. Correcto. En este Ujú, caso, las dos personas que están siendo experimentadas o que se han prestado a un experimento, porque estas son voluntarias, han llevado a crear como una especie, como otro núcleo que es transferido a un cerebro que ha sido lobotomizado como un zombie y le ujú, implantan una personalidad.
Y ahí tienen lo que sería un tipo de persona que ellos necesitarían. Y en el otro caso, la persona tiene múltiples personalidades que se detonan para depende qué servicios. Por ejemplo, si en un caso tiene que ser una persona, un acompañante de un militar, pues activan esa persona. Si en el otro caso tiene que ser una asesina, activan eso. Ujú. La persona tiene distintas personalidades creadas en su propia desfragmentación de su propia personalidad. ¿Me explico? Y esto va en función de los proyectos o de las convenios o, como bien lo expresabas al principio, de un fin concreto, ¿no? Exacto, esto sería una esquizofrenia en control mental creada en un laboratorio y con fines concretos. Luego está la esquizofrenia que vemos en el campo de interferencias esotéricas o portales energéticos, que esto es otro tipo de esquizofrenia que viene más de campos esotéricos. Esto es una esquizofrénica, o sea, encima de esta esquizofrenia hay campos esotéricos, ¿vale? Pero Ujú. se crean a nivel mental en laboratorios, Lili. Tal y como tú me has dicho, me he ido al laboratorio. Sí, a lo físico, a lo que se crea o se gesta y se genera desde una parte a través de una guerra física con tortura física y experimentación en este plano específicamente como la Tierra. Correcto. Entonces, vamos a ir desconecta de este punto y quiero que Sí, observes. Ahora vamos a salir a la primera parte. Me dijiste que el cerebro de la persona esquizofrénica humano tiene factores fisiológicos con los polos opuestos. sí, Estas características son ya en la gestación de ese ser humano. sí. Son Ujú. características genéticas. Dime de dónde viene esta información, Miriam. ¿Ah? Antes de que entre la esencia, ¿cómo acepta este cuerpo físico esta combinación? En este caso, estoy viendo un bebé, o sea, un feto en un vientre materno. Este feto tiene 8 semanas. Ujú. A partir de aquí recibe información del padre y de la madre a nivel genético y recibe informaciones que no han estado resueltas a nivel externo en el campo em, transgeneracional de los padres, y el bebé lo toma y se crea como un cortocircuito en su información. Son como dos ondas de información que, ¡pam!, que están en lucha. Mm, pero ¿se fusiona esta información en el ADN del feto? Se fusiona esta información en el ADN del feto, no se procesa, Mm, y entonces ha quedado como en lucha y pasa a su campo cerebral o a su campo, desde un punto de vista, podemos decir, fisiológico. ujú. ¿Cómo pasa al campo? Bueno, llega, el bebé recibe esta información, el feto. El feto recibe esto como una incongruencia no procesada por los padres. Los padres es algo que llevan no procesado por sus propios padres. Y entonces el bebé lo toma como algo suyo personal y lo lleva como algo que no ha procesado y lo lleva a él, y lo manifestará en la edad. Su esquizofrenia se desarrollará Se, cuando tenga 14 años. se desarrolla. Miriam, Sí, dime si existe también esta manifestación cuando alguno de los dos padres no concreta con esta forma de no procesar la información. sí, Lili.
O sea, entonces, ¿la carga de la esquizofrenia también puede venir solo de un gestante, de un padre? Sí, porque ya lleva esa confrontación energética en él, pero Pero no la ha manifestado, no lo ah, manifiesta en forma de esquizofrenia. Por lo tanto, el bebé que está en el vientre de la madre, porque es la madre la que lleva la información, lo va a manifestar para buscar una solución externa. entonces, lo deja latente Correcto, Lili. y se puede hacer después manifestado como latente y que sí se dé la conjunción con otra pareja, con hijos o nietos o descendencia de esa misma persona. Sí, Lili, correcto. Ujú, En este caso, veo a este bebé, es un niño, su madre lleva la confrontación no resuelta, como dos campos energéticos que están chocando. Tiene mucho que ver con transgeneracional, informaciones de cosas que no han quedado resueltas. El bebé lo asume y lo toma en el vientre materno como algo. A los 14 años es un chico, es un chico, es un chico, un hombre. A los 14 años se desencadena y sale a la luz para que sea visto y sea resuelto, pero se muestra como una enfermedad mental, porque ha llegado a lo mental, pero en realidad es una enfermedad, digamos, no es una enfermedad, es una exposición de algo interno que lleva transgeneracional. En este caso, no veo que hay interferencias, Lili, externas, energéticas, no las hay. ujú. ¿Es por esto que él busca la solución? Él busca la solución, él lo muestra al mundo. Él busca la solución, él expone este conflicto buscando una solución y la solución no es a través de fármacos ni a través de dormir con fármacos Mm, lo que él presenta. Más que una psicoenfermedad o una enfermedad del ámbito neuronal, es una enfermedad del ámbito energético, ujú, energético transgeneracional de las informaciones que tienen las familias, o sea, su familia. ujú. Entonces, con la información que me estás diciendo, la condición esquizofrénica es una causa energética. Es una causa de transmisión energética. Ujú. De Y información que se convierte en energía, información transgeneracional que se convierte en energía, en su propia energía de vida, en mm, su propia programación en el ADN. ujú. Muy bien. Entonces, ahora ya vimos el proceso fisiológico que puede o no manifestarse. Queda latente o queda expuesto para su resolución. Pero, ¿qué pasa cuando entran las causas metafísicas en juego con una resonancia fisiológica? ¿Qué percibes? Las causas metafísicas, Lili, te refieres a las interferencias externas A los con 2 campos que me decías que veías energéticos ya en lucha, pero ya en una forma energética. Ya vimos la física del gestante. Ahora observa cuando estas causas también se dan metafísicamente. hay una guerra en el campo metafísico de la persona o Ujú, en el campo energético. Hay ujú, una confrontación, hay algo que está contrapuesto a otro. En este caso, lo que yo estoy viendo en este chico de 14 años es una confrontación entre lo que serían los hombres y las mujeres de su sistema, como una mm, guerra entre ellos de mm, abuso, castigo, castigo por el abuso, te abuso porque me castigas porque te abuso porque, ¿vale? Y hay un bucle energético ahí. ujú. Y él lo expone. Es una guerra civil, de hecho, en su campo energético. Una guerra civil entre hombres y mujeres, en este caso. Esta confrontación se puede dar de una manera totalmente
natural existe en el campo energético de un ser humano de una forma natural? Sí, también, ¿Qué claro. diferencia a la manifestación de esta condición de esquizofrenia? Este chico, este niño de 14 años, ha llegado a un punto donde manifiesta esta lucha, esta guerra civil que hay constantemente en su sistema para buscar una solución y Ujú. manifiesta la esquizofrenia. Otros que lo llevan, otras personas que lo llevan como información en su ADN, no lo manifiestan porque no tienen ninguna, no buscan una solución. Esto es como, es que veo como un embudo, ¿vale? Veo Ujú. como un embudo, pa, del el mismo conflicto, el mismo conflicto, el mismo conflicto, el mismo se repite, se repite, se repite, y llega un momento que esta persona lo manifiesta para solucionarlo. Él lo soluciona, ¿eh? Él hace un trabajo interno con él mismo y lo soluciona, libera esto Mm. en su ADN. ¿Cómo lo libera? En este caso, lo libera con trabajo de introspección, con terapia, con transgredir unos límites impuestos en su propio ADN y conectar con su propia esencia que le transmite la solución. Quiero que observes a un ser que sí traiga contratos y convenios previos con respecto a la esquizofrenia. ¿Qué percibes? Bueno, en este caso estoy viendo a una persona, es un hombre también, lleva contratos y convenios para vivir una vida interferido energéticamente y mentalmente y ser él también interferente. Es un profesor que mediante sus interferencias interferirá o intentará interferir a los alumnos, ¿de acuerdo? Viene con con estos contratos y convenios, pero ha habido una parte de él, de su conciencia o de su esencia pura, que se ha disparado y no está de acuerdo con esto y se están disparando todos estas entidades dentro de él, pero está como en lucha y Mm. manifiesta esquizofrenia porque van apareciendo entidades y una parte de él que dice no, no, y luego aparece otro y otro. Es como si el programa que él mismo ha establecido para experimentar en la Tierra se ha desactivado o hay como un desorden en el programa y lo manifiesta él en forma de esquizofrenia. ¿Como un saboteo? Es como un autosabotaje de sus propios contratos y convenios convenios encubiertos. Ajá. En uno de los convenios encubiertos había un convenio para que se disparara este autosabotaje y él fuera capaz de coger las riendas de su propia esencia pura. Ujú. ¿Cómo se comienza a dar esta fragmentación para la toma y la posesión de las entidades del cuerpo y que él sale y entra? Bueno, todos los canales de la persona están abiertos. En Mm. un momento que ha abierto todo su campo energético, ha abierto sobre todo su campo sexual y a través de ahí se abre su campo emocional, su campo mental, su campo esotérico. Está completamente abierto. Es como un portal orgánico que entran y salen. Ujú. Tac, 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 tac. Observa si es solo un portal o se convergen a través de la multidimensionalidad en varios portales. Se convergen a través de la multidimensionalidad en varios portales. A veces la esquizofrenia es un ser que está en distintas partes. Es Ujú, decir, esto se puede dar. Está encarnado en la Tierra y está viviendo otra experiencia en otro lugar. Y en un momento dado convergen en la Tierra y parece que la persona tiene multipersonalidad o multiexperiencias. ¿cómo percibes aquí el alter ego?
¿existe ya la fragmentación de ego y alter ego de En la este ca personalidad? En este caso, no es que la persona tenga distintas fragmentación de la personalidad, como en el caso del control mental que estábamos viendo en los campos de Polonia, sino que esta persona no tiene alter egos. Esta persona tiene distintos seres con una energía o una personalidad de cada ser que intervienen en él. Ujú. No está fragmentado, Oh, simplemente no. toman su cuerpo, de Ujú, una manera muy violenta aparte, ujú, violenta. mucha violencia, que llega a tener impacto e inflamación en su cerebro, ¿Físico o de las 2 campos, energético y físico? energético y físicamente está enfermo. O sea, su parte, su cuerpo físico está totalmente descompensado. Tiene inflamación del hipotálamo, inflamación del hemisferio izquierdo, está todo inflamado. Hipotálamo Sí, y el hemisferio izquierdo. ¿Por qué el izquierdo? porque es la parte es la parte que atacan más para entrar, la parte que están desfraccionando primero. Entonces, si hay una desfragmentación física, Es físico, es físico. Él, su personalidad, no la veo desfragmentada. Tal y como he dicho antes, su esencia está fuera y ujú, él lo ve. Y no llegan a fragmentar su personalidad. Él sabe quién es, solo que toman su cuerpo. En cambio, en el control mental desfragmentan la personalidad. Con una sola personalidad crean distintos seres, o ahora sea, veremos distintas eso. personalidades, es lo que he descrito antes. Sí, ahora veremos eso, pero primero quiero ver esta parte de los portales y de los campos. Los campos, me decías que estaban totalmente abiertos, que empiezan el sexual, se empiezan a distender o a abrir los demás y existe esta violencia. Sí, ¿Por qué violentamente? porque no hay ningún tipo de orden a la hora de tomar el cuerpo físico de esta persona. Mm, Es como que es sacudido por energías porque ha pasado a ser como una probeta o como un instrumento de manifestación. Entonces aquí estoy viendo como posesiones, pam, entra uno, sale, entra otro, pam, y ah, su parte esencia está observando desde fuera. Miriam, quiero que Sí, observes si esto se puede dar a la vez, que no solo una entidad o no solo una posesión se manifieste. sí, pueden haber varias en el cuerpo y ahí se da la esquizofrenia. En el mismo momento hablan dos, dos o tres, ¿eh? En este caso veo dos. Sí, dime si hay también multiplicidad, que no sean 2 o 3, sino que sean Em, manifestaciones múltiples. sí, pueden haber dos que interactúan entre ellos. O sea, por ejemplo, dos entidades, en este caso es un desencarnado y una entidad que no es de aquí, es como energética, es como una especie de, ¿cómo se llama esto? Como una gárgola. Mm, mm, Y están hablando entre ellos y hablan con el cuerpo físico y lo sacuden violentamente, mm, ¿vale? Y luego hay otro que está esperando para hablar. mm, Son tres. mm. Ellos detonan los brotes psicóticos. Sí, claro. Mm, En realidad los brotes psicóticos son, em, mm, desde el punto de vista energético, son entidades que pueden tomar un cuerpo simultáneamente o
como portal orgánico entrando y saliendo, y luego existe un daño a nivel cerebral con una inflamación cerebral y con una desconexión de los dos hemisferios. O sea, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo se separan a nivel energético, no existe lo que sería la cognición o el contacto entre los dos hemisferios, queda una parte vacía, que es donde está la parte del trauma, que se ve como gris en el hemisferio, y aquí es donde las entidades, cuando los hemisferios están separados y se pierde la cognición o la conexión entre los hemisferios, aquí queda esta parte y las entidades viven ahí. A nivel Ujú, energético, entran, ¡pam! ¡Pam! ujú, ¿Me explico? Esto es lo que sucede a nivel fisiológico en un cerebro humano, y a nivel ujú, energético lo que está pasando es esto. mm, Entonces, la persona está en trauma, que al estar en trauma, que es esta parte gris que veo entre los dos hemisferios en la parte central del cráneo, la persona está paralizada, energéticamente está fuera. mm. Wow, súper interesante, Lili. Sí. Wow, Miriam, dime. ¿cómo se genera el desdoblamiento? ¿Cómo se genera si es parcialmente o total de la esencia de ese humano? ¿En qué radica el que él diga, tengo o genero un desdoblamiento de mi propia esencia parcial o totalmente? ¿Cómo lo percibes? Vale, el desdoblamiento se va produciendo cuando estas entidades van entrando, van entrando y van tomando lo que sería la parte cerebral. Van entrando y van separando los dos hemisferios, y a la misma vez van separando a la persona de su propia conexión con él mismo. Entonces, cuando la persona está ya agotada, renuncia a su cuerpo físico en el plano terrestre, y la persona queda, la parte energética de la persona queda atrapada aquí en la tierra, y entonces el cuerpo físico está eh, desdoblado. En este caso veo dos entidades, o sea, una entidad y un desencarnado, que están operando juntos, operan para algo más. Pero esto se va produciendo cuando van dañando el cerebro, ¿eh, Lili? Van dañando el Ok. cerebro, van dañando la parte cerebral de la persona. Entonces, ellos a nivel energético van recreando un daño fisiológico. Sí, 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 claro. Porque al final, cuando la parte física deja de funcionar correctamente y de tener un contacto bilateral de los dos hemisferios, como sinapsis, ¿vale? Una sinapsis, se produce una catarsis en el cuerpo, y entonces la parte de la esencia energética de la persona se queda fuera, y el cuerpo pasa a ser una probeta o un instrumento para estos seres. Un embudo, como lo decías, ¿no? Sí, un embudo, como un zombie, Mm, como si hubieran atacado un cuerpo, como si hubieran invadido un cuerpo, como si hubieran... es brutal, porque el cerebro ya no es el cerebro de la persona, porque está completamente separado, no hay sinapsis, no hay mm. contacto, no hay nada. Hay Observa, algo gris en el medio. mm, observa, Miriam, si todo esto va generando el que la misma autosanación y autorregeneración tampoco se dé, o sea, se dé a cabo en todos los demás campos y cuerpos dimensionales y físicamente. Sí, se encargan de atacar la parte cerebral, porque los demás campos, o sea, el campo sexual está completamente, sirve como un motor, como para drenar todo esto, porque si no el cuerpo físico ya caería al suelo, dejaría de funcionar.
es como un motor. Ujú, Y entonces la parte del el campo emocional de la persona lo tienen como, como tapado, está como tapado. En el momento en que esta esencia, o sea, este ser, esa esencia, este ser humano encarnado en la tierra, en este cuerpo, contacte con la parte emocional, con su plexo solar, automáticamente puede entrar como una dinamo para volver a ocupar su cuerpo. Pero mm, es que como a nivel cognitivo, cerebral y energético está completamente desconectado, no puede, O no sea, tiene las herramientas. eso, las estructuras cerebrales necesarias para que esto también se dé a cabo en el plano físico ya no existen de una manera idónea. No, porque lo tienen en lo que llamaríamos en este campo, lo tienen a modo trauma. Es Ujú. decir, cuando hay un trauma, lo que estoy viendo es que van traumatizando, estas entidades van traumatizando a la persona. No, no porque ellas lo quieran traumatizar, no, simplemente quieren entrar en este cuerpo Y y eso ya genera está. una reacción de trauma en el cuerpo. Ujú, Claro, eso genera que van a nivel orgánico o fisiológico, van bloqueando la sincronicidad energética de la persona y la persona tampoco se puede recargar en, en sí mismo, ¿de ujú. acuerdo? No puede salir, está fuera. Es como, en vez de cuando uno duerme, se recarga en sí mismo y vuelve al cuerpo físico. En este caso lo expulsan del cuerpo, está aquí mirando lo que está pasando y no puede acceder a su cuerpo y tampoco se puede recargar. Estado. Dime por qué las entidades sí es un campo en el que puedan coexistir. Porque pueden coexistir en este cuerpo físico, Ujú, en ese cuerpo. Ujú. porque es un cuerpo que está completamente y un campo energético que está completamente abierto Mm, y pueden abierto entrar y nuevamente. salir como Pedro por su casa, vamos. Ujú. Porque las entidades lo único que quieren es vivir, o sea, que hay un desencarnado que quiere tener una experiencia física, él no le importa, lo que, no tiene ninguna consciencia de lo que está haciendo. Ujú. Dime, por Aparte, el favor. ser humano le ha dado el permiso, ¿eh? En algún lugar. Sí, Sí, Lili, porque perdón. hablamos de cuando hay convenios y contratos previos a que esto se pueda manifestar. Correcto. Pregunté yo muy específicamente a una persona que está teniendo esta condición, pero que ya traiga convenios y contratos previos. Eso es. Sí. Me dijiste algo que llama mucho la atención, los cuerpos dimensionales dentro de un cuerpo humano. Vamos a abrir dos escenarios. De tu lado izquierdo, de una persona que puede perfectamente abrir y cerrar sus campos dimensionales, sus cuerpos, su campo energético lo cierra y lo abre. No tiene convenios, no tiene contratos, no hay interferencia. Y en el otro escenario, a tu derecha, enfrente de ti, el que está manifestando ya una condición con brotes esquizofrénicos. Hablaste de algo esquizoide. ¿Esto tiene una forma específica energéticamente o es solo la manifestación como lo percibiste en ambiente? No, es solo la manifestación como lo percibí en ambiente. Entonces, una Pero, condición esquizoide de tu lado derecho, ¿vale? vale, Ahí lo sí, vas a poner, porque quiero ver los cuerpos sexual, emocional y mental. sí. En el lado derecho, que ya percibimos que tiene todas estas condiciones, dime cómo percibes los campos, Miriam. En el lado derecho, cuando Sí. veo a esta persona, que es la misma que estábamos viendo antes, con todos los campos abiertos y con esquizofrenia, pero por entidades o interferencias, tiene todo lo, a ver, el campo sexual es como un motor para drenar y para alimentar, está como disparado, genera energía que van absorbiendo.
para poder entrar y salir. ¿Absorben las entidades? Absorben Ajá, las entidades, sí. Es como si fuera un grifo que lo han dejado abierto, entonces emana energía, porque claro, el ser humano en sí, aunque esté fuera, o sea, el ser humano, la parte energética, aunque esté fuera de su propio cuerpo, sigue teniendo una conexión que genera energía, porque no hay que olvidar que tiene una parte de esencia pura. Aunque está completamente descontrolado. La parte sexual es como un grifo abierto, okey. que es el motor de toda la energía que se van alimentando para entrar y salir. La parte emocional está completamente bloqueada. Es como si hubiera un plástico, yo lo veo como si hubiera un plástico, un filtro de color gris para que no acceda, para que no conecte con su esencia pura, porque lo veo aquí en el pecho, lo tiene fuera. Y su parte mental, cuando conecto, está completamente en trauma, está completamente bloqueada. No hay sinapsis, no hay una coherencia, no hay un funcionamiento. Está totalmente invadido, ¿No hay Lili. no hay conexiones? No, Mm, ¿cómo percibes las neuronas? las neuronas están como enloquecidas. Las neuronas están divididas. Por una parte hay las entidades, en otra parte hay la interferencia del desencarnado y las neuronas están, cada una va por su lado. Eh, bueno, es como que se puede dar una muerte vegetativa en el cuerpo. Mm, Es decir, la persona puede estar tan expuesta a tanta agresión que puede entrar en un coma. ¿existe ahí, shocks frecuenciales de las entidades a la parte fisiológica? Bueno, es lo que he descrito en el momento que se da la posesión o la interferencia brutal que entra en el cuerpo, son shocks frecuenciales que mezclan su energía, en este caso la gárgola y de la desencarnada esta, que es una mujer, entran ¡pam! En el cuerpo y ¡pam! Se genera como una descarga que a nivel neuronal y a nivel celular, deja a la persona fuera de sí, Ujú, como si te dieran una descarga eléctrica. mm, Es que vale, es que lo que sucede, lo que hemos visto en los laboratorios, que sucedía cuando fragmentaban a la persona con tortura, es lo mismo que le pasa con, a esta persona cuando entran, porque hay como un shock frecuencial. Sí, ujú, sí, Lili, sería un sí, shock frecuencial, pero muy violento, ujú. muy violento. Extremo. Extremo, extremo, es una cosa bestial. Y este shock frecuencial, ¿genera la muerte física de neuronas? Las parte por la mitad, Las parte. las parte, las divide, las fracciona, hasta que crea como un polvo. Mm, Incluso cuando la persona puede entrar en estado vegetativo, que no es un coma, es un vegetativo, como un vegetal. Estas personas que dicen están en estado vegetativo, que te oyen y tal, pero están, que no están, es que tienen las neuronas hechas textualmente, literalmente, como lo veo, polvo. ujú. Ahora, de tu lado izquierdo, Sí. que es una persona que tiene una sinapsis correcta, que tiene una autorregulación y autogeneración, ¿cómo percibes que se dan estos procesos de los campos? ¿Cómo percibes sus campos? Esta persona no tiene esquizofrenia, ¿verdad? No, ni No. tiene interferencia, ni tiene contratos, ni tiene convenios. Pero Vale. ¿cómo percibes los campos? A mi lado izquierdo. Bueno, percibo que sus campos, el motor de su campo energético en lo físico o fisiológico es el motor sexual. Ujú, Es como si fuera una dinamo. ujú, Lo veo como comparativamente como si fueran unas conexiones del metal del cobre
que giran, ecualizan, suben a lo emocional, va a lo mental, genera una energía en forma circular alrededor de todo su cuerpo, que es lo mismo que está sucediendo en sus células. En su espiral de ADN gira, es como una máquina en perfecta armonía. Su espiral de ADN gira, genera una energía en el campo energético, va al campo emocional, gira, gira, gira. Esta persona sale de su propio campo, conecta consigo misma en otro espacio energético y vuelve, y ahí se regenera. Es muy bonito. Es como una máquina, vendría a Mm, ser como una máquina, pero una máquina, lo describo como una máquina, pero es como una máquina que o sea, como la los experimentos de Lumière, lo que generaba la luz, mm. vendría a ser lo mismo, es como el mismo mecanismo. La persona se autogenera con luz. Es muy bonito, Lili. Y eso también quiero que se veas en el campo mental si genera, mm, alguna experiencia en su vivencia, alguna división de neuronas, ¿y qué pasa ahí? No, en su campo mental, cuando voy a la parte fisiológica o de su cerebro físico, existe una sinapsis neuronal. Mm, Es decir, estoy viendo su red neuronal en el cerebro y es como un universo, es como un universo que genera, ¡pam!, se tocan las neuronas, ¡pam!, ¡pam!, y las neuronas que están más deterioradas o envejecidas, es una persona joven, pero igualmente se regeneran y se crean más neuronas. Las neuronas no mueren, es decir, se regeneran, ¿eh? Esto de que las ujú. neuronas cuando se mueren se acabó, lo que estoy viendo aquí es que no es real. Se regeneran, tac, tac, tac. Es como un cosmos. Y en el campo energético veo que la persona hay una conexión consigo. Ah, claro. La sinapsis interna que se produce a nivel neuronal entre los dos hemisferios es lo que sucede en el campo energético superior. Es decir, por eso la otra persona muere o queda en estado vegetativo. Es lo que sucede cuando la persona en el sueño o en la regeneración sale del cuerpo y conecta consigo misma, Ujú. Lili. Y se da a ese nivel fisiológico Claro, por eso en el otro constantemente. lado vemos el trauma o la parte gris donde no se produce la sinapsis. Claro, Por eso es importante ver los 2 esquemas, claro. porque si Wow. no se queda uno solo con una visión del trauma y no entendemos qué pasa de manera natural para entender por qué hay esta condición de vegetal. Exacto, Lili, qué bonito. Entonces, Wow. ¿qué percibes con respecto a los procesos de sueño en la persona que no tiene estas condiciones de esquizofrenia y en la que sí? Primero vamos a ir ahora a la parte de la condición esquizofrenia. ¿Cómo es su ciclo sueño? No hay. La persona, como he citado anteriormente, veo que está su cuerpo físico y sus hemisferios separados con algo gris, que es la parte trauma. No hay sinapsis, está todo gris, es todo gris. Es como cuando hacemos una ecografía en un cerebro traumatizado o una radiografía que se ven partes que están como grises. ¿Vale? Pues lo veo así y su parte energética no accede a sí mismo durante el sueño, es decir, a su parte de sí mismo energética en otro plano o en otro aspecto energético. Está al lado, está aquí. Y su cuerpo físico no puede dormir, por lo tanto no puede salir, es decir, salir, no puede acceder a sí mismo durante el sueño. Es que veo estas interferencias que van entrando, ¡pam!
pam, pam, y lo veo a él energéticamente, su esencia, aquí al lado mirando. Mm, Y su cuerpo físico está reventado y agotado, y él ya no puede acceder a la parte del sueño. Está como atrapado en el campo terrestre sin haber muerto. ujú. Y es muy perceptible en personas con esta condición desarrollada o manifestada que tienen muchos trastornos del sueño. Claro, sí, correcto. Esto es fomentado por las mismas entidades que no tienen tiempo y espacio definido. Sí, sí, Lili, así es. Esta persona, su cuerpo físico no duerme, pero su cuerpo energético tampoco duerme. Es decir, no se autorregenera a sí mismo, que es el proceso del sueño. Ujú. Entonces eso está nulificado, Sí, la Lili, autorregeneración y la autosanación. no hay, no hay, no hay, Ajá. no existe, no existe. Dime, ¿qué percibes de cómo es viable que este cuerpo con estas condiciones energéticas siga siendo tan fuerte, tan potente y logren vivir tanto tiempo? Bueno, porque en algún lugar las entidades tampoco les interesan que el cuerpo completamente deje de funcionar, porque ellos necesitan este cuerpo para hacer este tipo de interacción, es decir, para encarnarse. Entonces, Entonces, el cuerpo físico es muy fuerte, pero el deterioro es lento mm, hasta que entran en estado vegetativo y ya automáticamente el cuerpo pasa a ser de las entidades, ya no es más del ser que vino a encarnarse a este cuerpo. mm, mm. Entonces, la esencia de una energía es esencial, o sea, para este tipo de condición esquizofrénica. Sí, Ujú. La esencia debe de estar presente, ¿verdad? tiene que estar presente. Y mira, Lili, muchas veces cuando el cuerpo ha pasado a estar en estado vegetativo y la persona, es decir, la esencia que se encarnó en este cuerpo está al lado aquí, es como una especie de desencarnado que va, pero no está del todo desencarnado. Se puede comparar un poco al estado de zombificación. Ujú. Ahora, del lado izquierdo, ¿qué percibes? Bueno, del lado izquierdo percibo que la esencia de la persona está muy conectada o absolutamente conectada con el plexo solar y con todos los campos. Yo es que lo veo en el plexo solar que gira. Ujú. Y en el Y sueño, ¿cómo es su fase del sueño cuando está con estas conexiones ante sus campos? en su fase del sueño, él es perfectamente consciente que entra en un estado de relajación absoluta y completa del cuerpo a nivel biológico. Todas sus funciones se minimizan, empezando por la temperatura de su cuerpo y por los latidos de su corazón. Es como si entrara en un estado de máxima relajación y automáticamente conoce el proceso del sueño, sale de su cuerpo, atraviesa lo que sería la red de control, porque hay una red de control donde te pueden atrapar durante el sueño si no eres consciente de cómo funciona tu mecanismo del sueño. Y entonces se autorregenera con la parte energética de él mismo que está fuera de la red de control o del planeta Tierra y ¡pum! Vuelve otra vez. Y ahí se Ujú, regenera con toda su información. ujú. Eso es lo que hacemos en el proceso del sueño. Dime, Miriam, Sí. hablaste del lado izquierdo, del hemisferio izquierdo.
sí. ¿Cómo percibes en estos 2 escenarios, de tu lado derecho y del izquierdo, cómo percibes a la persona con una condición esquizofrenia o de condición esquizofrénica? ¿Cómo percibes que está este hemisferio? Es que está negro, Ujú. completamente negro. No hay vida, no hay sinapsis neuronal. Está negro, está en trauma, no Y está, no está. no está. Ujú. Y en el otro escenario, ¿cómo percibes el hemisferio de esa persona que no tiene esta condición? Como si fuera, comparativamente a un cielo, eh, mm, del espacio con estrellas Mm, que se tocan entre ellas, tac, 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 y desprende colores y ondas, y se van creando imágenes, y y y es como, ¡fua!, es como un un espacio estelar lleno de colores y ondas y sonidos, porque puedo escuchar sonidos tan como de cristal ujú, cuando hay sinapsis. Es mm, que es increíble el cerebro, es muy bonito. ujú. Entonces, estas 2 formas de interaccionar que me decías con respecto a la parte del escenario de la condición con esquizofrenia, que eran 2 energías, pueden haber multiplicidad ya energética cuando ya se creó la ruptura, cuando ya hay esta parte negra en el hemisferio, ¿ya puede haber multiplicidad o solo siguen siendo 2? Pueden haber más, sí, pueden haber más, porque ya la persona, pero estando en estado vegetativo, porque veo que llega un momento que la persona puede colapsar. Ujú, A nivel físico pueden haber 2, pero no es tan fácil que se comparta un cuerpo físico. O sea, en este caso, la entidad y la mujer desencarnada que se comparten, no es tan fácil mm, que dejen entrar a otros, ¿eh? mm, No, luego pueden darse los casos de posesión en grupo. ujú. Es decir, estoy viendo que algunos energías desencarnadas pueden agruparse en grupos y forman como un egregor, que es una sola entidad, y hay varios. Y Ahí entonces quiero ir. hablan, sí, hablan varios a la Vamos a vez. desconectar ahora de estos 2 escenarios, Sí, porque quiero saber si esto tiene ya que ver con la parte del control mental, sí. ¿es así? En este caso, lo que estoy viendo es una entidades desencarnadas que han creado un egregor y que toman a una persona, es decir, poseen a una persona y la persona ya no tiene ningún tipo de control sobre sus campos y son varias entidades que hablan a través de la persona como si fuera uno, pero en realidad son varias. Veo como 20 desencarnados que se han unido y es cuando se dan las posesiones múltiples que dicen ser una sola entidad. No es Mm. control mental, Lili, es posesión. Es que posesión y Entonces, control mental es muy diferente. sí, quiero, por eso te preguntaba, quiero que vayamos entendiendo que esto es una posesión, entonces, por desencarnados como grupo de egregor. Sí. Entonces, ahora dime, ¿qué diferencia existe cuando, aparte de la manifestación de esquizofrenia, es control mental? ¿O se pueden dar estos 2 procesos alternamente? A ver, cuando una persona ha sido, está bajo control mental, normalmente hay alguien o una organización o algo que trabaja para alguien y es muy difícil que dejen que se produzcan posesiones, porque
y las posesiones que se producen, si la persona actúa como portal orgánico, están muy controladas. La persona no está expuesta a que entren. No, porque esta persona está bajo control mental y la están controlando en todo momento. Es muy distinto a una persona que está bajo posesión. No hay ningún tipo de control. El control que hay es un control de entidades que tienen su propia estructura de control, pero no es control mental. Es que es muy distinto. Una Muy bien. persona bajo control mental está siempre llevada y organizada por seres humanos. Evidentemente, detrás de estos seres humanos hay otras cosas, pero está controlada por seres humanos. Cuando miro al control mental que estábamos viendo, por ejemplo, vuelvo a Mengele, este doctor que hacía experimentos, veo que él está conectado a una entidad, pero él lleva el control. ¿Me, me- Sí, me explico? sí. Y quiero que quede muy claro, cuando existe una manifestación de la condición esquizofrenia a través de un control mental, no hay posesión, No hay posesión. pero existe una manifestación de la esquizofrenia a través de la posesión. Exacto. Muy bien. ¿Cuál percibes que es la forma más fuerte de la posesión en una en un brote esquizofrénico o esquizoide? Bueno, cuando, pues, en una posesión, bueno, veo incluso una persona que está levitando. O sea, veo una posesión, es una persona, es una mujer, está levitando de la cama, o sea, la llegan a levantar de la cantidad de 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 energías que la mueven, levantan su cuerpo y ¡pam!, la dejan caer. O sea, se podría comparar a la película esta, eh, ¿cómo se llama? El El exorcista. exorcista. Veo que levantan el cuerpo, ¡pam!, la toman y ¡pam!, la dejan caer. Y entonces, bueno, ahí hay sí, no hay ningún control corporal y está tomada por un egregor que son distintos desencarnados, en este caso, Ujú. que Muy forman bien. uno solo. Y Y se da, y dicen, en este caso son varios desencarnados que toman este cuerpo y dicen que son Satanás. Hola, soy Satanás. Se presentan como Satanás, pero en verdad son un montón. ujú. ¿Y cómo percibes en la parte del control mental que se da la manifestación de un brote esquizoide? En la parte del control mental son cuando dos personalidades de la persona se disparan y muchas veces sucede cuando el adiestrador o la persona que realiza el control mental desaparece o muere. Entonces se disparan todas las personalidades. Es decir, la persona que está bajo control mental tiene un adiestrador que es su referente. Pueden haber distintas propósitos para este control mental, pero tiene un referente como adiestrador. Este adiestrador le dice, la desfragmenta a la persona. Entonces, cuando el adiestrador muere o desaparece, entonces la persona puede que se le disparen dos de los alter egos o de las personalidades. Es como si perdiera el control, Ujú. porque ya no está su controlador mental. ¿Cómo percibes la parte de una condición esquizofrénica o una condición de esquizofrenia
bajo un control mental, ¿son seres que no tienen estos brotes o no tienen estas alucinaciones? Son, son, son su propia, son personalidades puestas que no son su propia personalidad y van surgiendo ¿Son en la la persona. combinación, como vimos en el proyecto de No, investigación, o cómo lo percibes? no, no. En el proyecto de investigación vimos dos partes. Una parte era un proyecto voluntario de intercambio de dos personalidades para crear una tercera. Esto es una cosa. Y luego está la persona sometida a torturas y a un tipo de desfragmentación de su propia personalidad para crear distintas personalidades. Es decir, cuando una persona está sometida a una serie de procesos que superan sus propios límites, emerge una personalidad para poder sobrevivir. Por ejemplo, una persona que ha sido, estoy viendo a una persona que ha sido sometida a diversos abusos, en este caso son abusos de carácter sexual desde la infancia. Cuando esta persona se le hace contactar con esta vivencia, ella lo vive como si no hubiera sido ella, como si fuera una niña que le ha pasado. Hay una desfragmentación de la personalidad para sobrevivir. Esto a modo natural. Aquí hay una fragmentación y se puede dar una esquizofrenia. Cuando me voy a los experimentos de estos campos que estoy viendo, de estos campos en Polonia, en este caso, en lo que sería el escenario de la izquierda, veo cómo a la persona se le crean personalidades diversas a modo intencionado para tener una persona con distintos procesos o vivencias o distintas funciones que tiene que ejercer. Y entre las personalidades no hay una conexión. La persona que es una acompañante de un militar no sabe que también es una asesina que en un momento dado saca una pistola y mata a una persona. ¿Me he Mm, explicado? Es que y son dos experimentos muy distintos. sí, pero esos experimentos conllevan a una experiencia de vida con esas diversas personalidades y, acciones o reacciones que son los brotes. En este caso, no son brotes. En este caso, Ya es una vida como con esquizofrenia. En este caso, la esquizofrenia, o sea, las distintas personalidades confrontadas, no olvidemos que al principio de la investigación hemos visto dos energías que Ujú, convergen en contraposición y chocan. Ahí se ujú, da la esquizofrenia. En este caso, la esquizofrenia se desarrolla cuando el programador o el controlador mental deja de estar al cargo del experimento porque muere o le pasa algo y estas personalidades se disparan. ujú. Se manifiestan. Se manifiestan sin ningún tipo de control. Es Ujú, decir, la mujer se pone a hablar con la otra mujer y ahí es como, me explico, pero cuando el controlador mental lleva a cabo el control mental de la fragmentación de la personalidad original de la persona en distintas personalidades no interconectadas, entonces ahí no se da esquizofrenia porque no hay. no emergen simultáneamente dos Ya, personalidades, cosa que eso es era distinto a la posesión. eso era lo que quería que quedara muy tácito, muy real, que eso es lo que intentaba ver. Sí, El origen, entonces, de la condición de esquizofrenia es que se da la manifestación de múltiples personalidades y o entidades a través de convenios y contratos, pero en un momento exacto, en un solo cuerpo, correcto. en una sola línea de tiempo de ese cuerpo físico vivo.
pero que puede estar unida a múltiples experiencias energéticas correcto, o diversas líneas de tiempo correcto, o diversas experiencias como multidimensionales. correcto. Muy bien, Miriam. Pues muy interesante el tema. Vamos a dejar hasta aquí la investigación. Quiero que desconectes de todo y de todos. Dejamos la información de la sesión en el éter, desconectando de todo y de todos, armonizando cualquier campo que haya tenido una diversa ecualización para la lectura. 1. Visualiza tu cuerpo y dime si percibes algún residuo. No, Visualiza tus campos. correcto, 2. Ecualiza tu esencia con tus campos. Proyecta tu esencia a través de tus campos energéticos y físicamente en tu cuerpo. 3. Abre tus ojos. Miriam, muchas gracias por tu tiempo y por el espacio que destinas para estas investigaciones. Gracias a todos los que nos ven y el tiempo y el espacio que destinan. Gracias a todos ustedes por vernos, por destinar este tiempo, por elegir ver la información y cada uno realiza su propio discernimiento. Nos despedimos no sin antes pedirles que nos esperen la siguiente semana en esta plataforma. Acuérdense que es YouTube, Instagram, Telegram, actualmente para visualizar ya sea con nuestro equipo o con otros, con el que ustedes decidan también o con varios, porque complementan la información. No sin antes agradecerles y mandarles un saludo hasta donde estén. Chao. chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas?
Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta
osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.